Dos, uno. Bueno, buenos días, ingeniera. Mi nombre es José Osvaldo Sierra y junto con mi compañero Oscar Leguizamo vamos a hacer la sustentación del taller de la consulta IPv6. Bueno, comenzando con la caracterización de las redes IPv6, tenemos que pues es como la evolución del protocolo IPv4, el cual pues tenía un problema grave que era que se iban a acabar las direcciones. Como tal, hasta 1998 se estableció este protocolo, las reglas como tal, por parte de dos empleados, uno de Nokia y uno de Cisco, los cuales especificaron o sea, formalmente lo que vendría siendo el protocolo IPv6, estableciendo en este, por ejemplo, una de sus características principales es que son 128 bits, en vez de los 32 que teníamos en el IPv4. Por lo tanto, tenemos hasta 2 a la 128 posibilidades de direcciones, lo cual deja un margen muy amplio y no se cree que se vayan a agotar como la IPv4. Se considera como una versión muy suave o conservadora de la anterior, o sea, mantiene muchas cosas y al tener direcciones más largas, pues permite jerarquizar y sistematizar mucho mejor el envío de paquetes y las rutas como más eficientes. Bueno, básicamente se compone ya dijimos, de 128 bits, de los cuales cada subred tiene un tamaño de 2 a la 64, o sea, de 64 bits, logrando una eficiencia en administración en ruteo, ¿no? El protocolo IPv6 está compuesto por dos partes más comúnmente, por la cabecera y los datos. La cabecera se asignan usualmente en los primeros 40 bytes del paquete y contiene las direcciones de origen y destino, 128 bits cada uno. La etiqueta de flujo de datos, que es como la que le da prioridad al paquete, son 8 bits y 20 bits de manejo en la calidad del servicio, como para ver que todo esté trabajando bien. Esto nos permite el tener tantas direcciones, ¿no? La longitud del campo de datos es de 16 bits y la cabecera siguiente de la siguiente dirección, la que mismo que veíamos en IPv4, son 8 bits al final. Y un límite de saltos, que son 8 bits que se denominan como tiempo de vida. Básicamente, esta sería la estructura que acabo de nombrar y pues las partes que la componen vendrían siendo o sea, la versión, la clase de tráfico, la etiqueta de flujo, la longitud del paquete, la siguiente cabecera, el límite de saltos y pues las que ya expuse. Unas principales diferencias entre el protocolo IPv6 y el IPv4 vendrían siendo, bueno, como ya dijimos, la longitud, que es claramente como lo más relevante, que existe fragmentación de extremo a extremo en la IPv6, mientras que en la IPv4 requiere como enrutador intermedio para fragmentar los datos. No existe campo de suma de verificación del encabezado en IPv6, pues porque ya tenemos verificaciones al final con 8 bits, las cuales vemos que al tener tantas direcciones se puede permitir eso. Por el lado contrario, pues IPv4 no posee esto, posee es suma de verificación. Otras de las importantes sería como la proporción que proporciona autenticación y cifrado, la IPv6, por al tener tantas direcciones, lo mismo que decíamos allá, de seguridad, y la otra pues no es tan segura, no proporciona certificación y cifrado. Bueno, como que lo que nos concierne, lo que nos concierne, ¿verdad? Es el direccionamiento de esta red. Vamos a explicar como por encimita qué viene haciendo este direccionamiento. Como tenemos 128 bits divididos en 8 segmentos de 16, cada segmento puede representarse en una codificación hexadecimal, así como en el IP4 teníamos una codificación decimal, aquí vendría siendo hexadecimal, o sea, hasta la letra F, separados por un símbolo de dos puntos, igual que en el otro. De dos puntos en este caso, a diferencia del otro que era como con un punto. Y las direcciones IPv6, pues decimos que en ocasiones están como compuestas por dos partes, lo que les decía anteriormente.
el prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que también corresponde al identificador de la interfaz. Casi siempre se genera con la dirección MAC del ordenador o del dispositivo. Ya sabemos que eso se usa mucho para IoT, entonces cada dispositivo debe tener una dirección MAC. Bueno, respecto a lo que tenemos aquí, básicamente el FP significa Format Prefix, que es un campo de valor fijo, 0, 10. Por eso las direcciones siempre empiezan por 2. NLID, Next Level, que significa Next Level Aggregation Identifier. Este campo pues tiene como las organizaciones a las que se les ha asignado un TLA como para crear jerarquía de direccionamiento. Cada TLA dispone así de 24 bits para crear su propia jerarquía. Estos son más conceptos como avanzados. El siguiente, que es el SLAID, significa Site Level Aggregation Identifier. Con este campo, cada centro permite direccionar 65.536 redes, una barbaridad por decirlo así. Se puede solicitar otro NLA si en caso de que se necesite, o sea, otro del que teníamos anteriormente, ocupando ya no 16 sino 8 más. El TLID, que es Top Level Aggregation Identifier, que es un campo de 13 bits, que esa longitud se ha elegido con el propósito de minimizar el tamaño de la tabla routing, o sea, esta tabla, además de soportar el número suficiente de TLAs. Reserved, campo reservado, el Reserved, que es un campo reservado para aumentar el tamaño de los campos NLA o TLA, que es lo que decíamos anteriormente. El Interface ID, que con este campo se identifican las diferentes redes con un enlace de los 64 bits que encajan en el formato que pues ha establecido la IANA. Los siguientes serían pues los tipos de redes, de direcciones, por decirlo así. Tenemos la red Anycast, que identifican a un conjunto de interfaces, o sea, el paquete es entregado a alguna de las interfaces identificadas por el grupo. Tenemos la Unicast, que identifica una interfaz individual, o sea, el paquete es entregado a solo una dirección, por eso como que Unicast. El Multicast, que identifica un grupo de interfaces, o sea, el paquete es entregado a todas las interfaces de ese grupo de direcciones. En el IPv6 no existen como broadcasts, así como teníamos en el IPv4, y su funcionalidad entonces fue mejorada por las direcciones multicast en vez de broadcast. Bueno, básicamente esto, y teníamos un ejemplo. Como vemos, empezaban por 2, pero para efectos de decir que es una indirección inválida, eh, se cambió, ¿no? Se puso un 1 para dejar dar claridad de que eso es un ejemplo no válido. Vamos a explicar básicamente cómo minimizar una red, un ejemplo de direccionamiento. La primera regla sería que esta es una dirección inválida, pero vamos a trabajar con ella solo para ilustrar cómo se representaría válidamente al final. Entonces, si el grupo de 4 dígitos es nulo, ¿qué es decir que es nulo? Que toma un valor de 4 ceros, o sea, 0 en hexadecimal. Puede ser comprimido de la siguiente manera. O sea, si vemos que son 4 ceros, se comprime usualmente con dos dobles puntos. Dos puntos, mejor dicho. La siguiente manera de compresión es que se puede representar comprimiendo el segmento nulo, ¿no? Pero la siguiente manera es que esta red de direccionamiento indica que si más de dos segmentos consecutivos son nulos, esos segmentos de direccionamiento pueden comprimirse igualmente en dos puntos y quedaría bien, como lo vemos aquí al final. Y al tener cuatro nulos y se comprimen en solo los dos puntos. Del mismo modo, tenemos otras reglas que, por ejemplo, que se ve acá, que aquí vemos que dice 1050, 0E60, ¿no? Pues podríamos dejar, en vez de 0, podríamos dejar E60 nada más, con 3, es una regla válida. Y eso es como básicamente la compresión. Digamos, hay ejemplos de red que son inaplicables, pero pues básicamente eso se ve en la práctica.
así como va a explicar mi compañero a continuación. Aparte de la simulación, en el Packet Tracer nos pedían una donde tuviéramos una direccionamiento estático y el otro el direccionamiento dinámico. Para cada una se hizo una red que contenía dos subredes, cada una con dos hosts, para un total de cada red con 4 hosts, todo unido por un único router. Lo primero que debemos hacer es configurar el router para el direccionamiento IPv6. Esto se hace mediante consola o mediante comandos eh, que nos permita activar esa función, puesto que él viene originalmente para trabajar con IPv4 y se puede configurar por diferentes formas por IPv4, pero en estos momentos para IPv6 solo existe por medios de comandos. Entonces, los primeros comandos que empezamos es el enable, que es para activar la activación para que le decimos al router que lo vamos a configurar. Luego vamos a configurar otro comando que es configurar terminal. Eh, luego, ahí hay un comando que solo es configure, pero entonces especificamos en este caso que es el terminal, porque hay varios tipos de configuraciones. Luego el IPv6 Unicast Routing, que vamos a hacer para el enrutamiento de IPv6. Y luego especificamos en qué puerto vamos a trabajar. Lo primero vamos a trabajar en la interfaz G, porque es un puerto gigabit, 00, que es el número de puerto en este caso, que es para nuestra red. Le asignamos una dirección IPv6 con el comando IPv6 address, la dirección que le queremos, recordando que al final colocar un slash y la máscara, el prefijo de la máscara, en este caso sería 64. Luego, ya con esto queda configurado ese puerto y utilizamos el comando not shutdown para activar. Luego, para el otro puerto es prácticamente lo mismo, teniendo en cuenta de que ya va a ser una dirección de red diferente. Entonces, lo único que vamos a cambiar es en el comando interfaz, ya no va a ser gigabit 00, sino gigabit 01, y ahí sí el siguiente comando va a ser la dirección de la red que vamos a configurar. Y por último, de nuevo el comando shutdown para activar ese puerto. Si tuviésemos una red adicional, sería exactamente el mismo proceso, teniendo en cuenta que es diferente puerto y diferente dirección, y luego realizando de nuevo un shutdown para activar ese puerto. Eh, para en el caso de la red estática en los hosts, debemos ingresar la dirección IP con la máscara de su red, debemos ingresar el gateway. Para el automático dinámico solo es necesario escoger la opción automático y todas esas direcciones se asignan automáticamente. En este caso, acá tenemos la configuración que debemos hacer para el router cuando tenemos un DHCP, donde debemos crear una pool de DHCP en un servidor, teniendo en cuenta un nombre del DHCP, una dirección de esa pool y un DNS o un nombre de dominio. En este caso, el nombre de la pool la hemos llamado telemática-1. Le hemos asignado una dirección de DNS servidor, que es 2001 BD4 ABCD 111 19, y el nombre del dominio es telemática.com. Y entonces ahí nos podemos ver todos los pasos de todos los comandos que son necesarios para poder
conectar ese router con ese servidor de DHCP y que pueda asignarles a las diferentes hosts sus direcciones. Y en la configuración de los hosts, igualmente que como en la red automática, lo que debemos hacer es escoger la opción automatic y él rellenará todos las direcciones automáticamente, que esta vez van a ser provistas por el DHCP. En el anterior eran provistas por el router. Listo. Bueno, Vale, muchas gracias, ingeniera, por su bueno, atención y estamos hablando. bueno, muchas gracias.